en el pico de la discusión, desde la ley sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta digamos, las cuestiones correspondientes a la violencia de género, las cuestiones que tienen que ver con la brecha salarial, o sea, son muchos los temas. Entonces, la idea es hacer un conversatorio descontracturado. Estamos en una universidad, somos todos adultos ya, entonces yo lo que realmente quisiera es que podamos dialogar con niveles de respeto, expresando cada uno su opinión, respetando las opiniones de los otros. No tenemos por qué pensar todos iguales, es más, es una maravilla, es una gran cosa que no pensemos todos iguales, porque eso tiene que ver con el respeto por las individualidades, tiene que ver con el respeto por la libertad de pensamiento, tiene que ver con el respeto por las diferencias, de las que hemos hablado mucho a lo largo de estas clases de derechos humanos. Entonces, esto es una invitación a que dialoguemos. Me gustaría, si les parece bien, que elaboremos como una especie de agenda. ¿Y por qué hablo de empezar por el haber? Porque me parece que uno nunca se tiene que olvidar de la historia, nunca se tiene que olvidar de dónde venimos, nunca se tiene que olvidar de cómo se han llevado adelante los procesos históricos, porque bueno, esos procesos históricos nos ayudan a que hoy seamos quienes somos. Entonces, a mí el tema de hablar de la historia siempre me ha parecido muy importante, porque la historia nos sitúa en un momento, en un lugar determinado, y me parece muy importante que no se opine en abstracto, que opinemos como personas que estamos viviendo en un determinado país, en un determinado contexto, en una determinada situación, y es muy importante que a este tema lo situemos en un tiempo, en un espacio y en una situación. No es lo mismo estar hablando de género en una situación de pandemia que este mismo taller de género que hicimos el año pasado. La verdad, hay un abismo de diferencia. Y hay un abismo de diferencia también en relación al impacto diferenciado, a cómo ha impactado la situación de la pandemia en las mujeres. Entonces, me gustaría que también hablemos de eso. O sea, si les parece bien, empecemos hablando del haber. Me gustaría escucharlos y escucharlas, que tratemos de ver cuáles son, de acuerdo a lo que ustedes piensan y de acuerdo a lo que han leído de la bibliografía, a lo que han visto, si es que tal vez ya han leído la bibliografía y si es que ya han visto la clase grabada, que hagamos un punteo empezando por el haber. ¿Qué creen ustedes, digamos, con qué encabezarían ustedes la lista o qué cosas creen que podríamos poner en la lista para hacer un punteo de cuáles son digamos, de cómo es la agenda de los derechos de las mujeres y qué cosas han sumado a esta agenda, y hoy podemos cantar victoria y decir, a ver, acá ya tenemos niveles importantes de igualdad y de equidad. Bueno, queda abierto el diálogo para quienes quieran pedir la palabra. Anímense. Hola doctora, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está? Creo que, bueno, fundamentalmente el puntapié inicial, creo yo, de lo poquito que he leído, que es el derecho al voto que hemos tenido las mujeres como un haber, como el principio, digamos, de poder obtener un poco de igualdad frente a los hombres. ¿Están todos de acuerdo? ¿Coinciden?
¿Alguien quiere agregar algo más a esto? En la clase grabada, justamente uno de los puntos que se analizan es el sufragismo, cómo justamente digamos, en el inicio del movimiento feminista, el sufragismo es quien inicia el movimiento feminista, porque, digamos, el primer objetivo que se ponen las feministas es lograr el acceso al voto. Y un objetivo, digamos, muy importante, y diferenciaron muy bien cuál era el primer mojón, o sea, el primer lugar a donde había que llegar, porque ustedes saben que Hannah Arendt decía que la ciudadanía es el derecho a tener derechos, y la forma de acceder al espacio público y acceder a las reformas que pedía el movimiento feminista y los movimientos de mujeres eran justamente a partir de que las mujeres accedan a los derechos políticos. ¿Alguien quiere agregar algo más? Yo, doctora, yo tengo. Sí, escucho. Hay momentos bastante notorios en la historia, en este caso argentino, donde hay reivindicaciones importantes sobre los derechos de las mujeres. Para mí el primer punto, el punto inicial grande de modificación de la reivindicación de los derechos es cuando se promueve la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, del 43 creo que es, que bueno, entre otras cuestiones tiene las cuestiones de, como dijo mi compañera, las cuestiones del sufragio de la mujer. Pero no obstante, también dentro de esa ley tiene el primer cambio de lo que es el cambio del régimen de administración de los bienes del parte del matrimonio, de que recordemos de que anteriormente a esa ley era toda una administración única y personal del marido con respecto a los bienes del matrimonio, pero con la ampliación de la ley, con el parche que pone la Ley de Derechos Civiles, se le empieza a reconocer posibilidades y facultades a la mujer en el rol de mujer, a tener posibilidad de trabajar, a poder administrar sus bienes, a poder comprarse bienes con ese dinero y entre otras cosas. También estas facultades se amplían con lo que es la ley siguiente, que es la 17711, que amplía aún más los derechos civiles. Yo creo que el tope hasta, bueno, el posterior es con la ley de divorcio del 86, y por último ya toma para mí el máximo auge legal con la promulgación del código en el año 2015. Exactamente, mira, coincido totalmente. O sea, en nuestro país podemos señalar, tal como Facundo lo ha dicho, tenemos mojones concretos que yo creo que no es casualidad. Observen que todos estos mojones tienen que ver con gobiernos democráticos, o sea, digamos, bueno, la 17711 está dictada durante una dictadura, pero luego del 83, de la recuperación de la democracia, sí hemos visto que se han hecho avances importantes. Como él señalaba, en 1943, con la Ley de Derechos Civiles de las Mujeres, no solo tiene el acceso al voto, sino una serie de otros derechos. Y el tema del matrimonio, ¿se acuerdan que en el video yo les menciono que no es casualidad que el artículo 4 de la CEDAW hable del matrimonio y diga independientemente del estado civil? No es casualidad, porque el matrimonio en prácticamente todas las legislaciones para la mujer implicó una capitis diminutio, o sea, una disminución de derechos. La mujer cumplía la mayoría de edad, que en ese momento eran 21 años, y si se casaba, pasaba de vuelta a ser un incapaz, digamos, un incapaz de hecho relativa, por el solo hecho de haber contraído matrimonio. Que esto es lo que deja sin efecto la 17711. Después, como bien dijo Facundo,
tenemos otros hitos que son la ley de divorcio, porque la ley de divorcio no solo establece el divorcio, sino establece la patria potestad compartida. Hasta ese momento, la patria potestad de los hijos, que por algo se llamaba patria potestad y no matria potestad, ¿no es cierto? La patria potestad de los hijos siempre estaba en cabeza exclusivamente del padre. Y no estamos hablando hace mucho tiempo. A ver, yo no soy tan vieja y me hice mayor de edad, en su momento a los 21 años, y digamos, y mi mamá jamás tuvo la patria potestad de sus hijos, y estamos hablando de una persona que actualmente vive. Entonces, hay muchas mujeres que hoy están con vida, que han tenido hijos y que jamás han detentado la patria potestad de sus hijos. Estamos hablando de una historia muy reciente, de cambios realmente profundos en muy poco tiempo. Ustedes son muy jóvenes, seguramente no recuerdan, pero yo recuerdo muy bien lo que fueron las discusiones y los debates sobre la patria potestad compartida, y cuánta gente se rasgaba las vestiduras diciendo: ¿cómo puede ser? Una sola persona tiene que dar las órdenes en la familia, las familias se van a volver un caos, porque no va a haber una sola cabeza de familia, va a haber dos personas que van a ser las cabezas de familia, los juzgados de familia van a estallar, porque todos los conflictos van a terminar en los juzgados de familia. La verdad es que los matrimonios avenidos siguieron siendo matrimonios avenidos, y los desavenidos, matrimonio o no, digamos parejas o matrimonio, siguieron siendo desavenidos. O sea, esto no tiene nada que ver, era simplemente un reconocimiento de derechos y un reconocimiento de la importancia y la igualdad de la maternidad y la paternidad, que la verdad que es importantísimo, y sobre todo teniendo en cuenta que estadísticas de todo el mundo revelan que cuando la pareja no existe o se desarma, en un abrumador porcentaje de los casos, los hijos quedan con la madre. Entonces, si lo vemos desde incluso el punto de vista fáctico, esto de que alguien se haga cargo de criar los hijos y alguien y otra persona distinta tenga la patria potestad, no tenía que ver ni con la comodidad, ni con el mejor ejercicio. Tenía que ver simplemente con una posición dominante de uno de los géneros sobre el otro, y con una negación de los derechos de las mujeres, que bueno, que afortunadamente a partir de esa ley de 1985, digamos, ya ha sido superado. Y después de eso, como bien lo señalaba Facundo, es un hito muy, muy importante la sanción en el año 2015 del nuevo Código Civil y Comercial, porque la verdad es que el nuevo Código Civil y Comercial lo que hace es, ¿cómo les podría explicar? Alinear, o sea, establecer la relación correcta entre digamos, una ley nacional como es un Código Civil y la Constitución y los tratados incorporados a la Constitución, porque hasta ese momento el Código Civil que teníamos se daba de narices con los tratados internacionales y las normas de derechos humanos. Entonces, y como sabemos que las disposiciones más cercanas son las que las partes más invocan y los jueces más aplican, aunque la verdad es que no estoy justificando esto, porque los abogados están obligados a conocer los tratados internacionales y los jueces están obligados a conocerlos y a aplicarlos, pero la verdad que en la práctica, si se resolvía un caso aplicando los tratados internacionales, se llegaba digamos, a un destino, y si se resolvía aplicando el Código Civil anterior
el anterior Código Civil, se llegaba a un destino totalmente diferente, y eso es un escándalo jurídico. Por supuesto, un escándalo jurídico que un juez que ponga un buen empeño en su trabajo tenía que resolverlo aplicando los tratados internacionales y no el Código Civil. Pero bueno, lo ideal es la situación que tenemos ahora, en la que digamos, las normas ya son coherentes. ¿Alguien se acuerda de alguna otra disposición legal que haya sido cuestionada y que ahora está modificada, que tenga que ver con este tema y que haya implicado una ampliación de los derechos de la mujer o el reconocimiento de la igualdad? Les doy una pista, busquen en el derecho penal. Estoy hablando de normas que hoy están derogadas, ¿no? Pero había una norma especialmente que era, la verdad, terrible. ¿Puede ser que se refiere al adulterio? Exactamente, exactamente. ¿Cómo estaba configurado el adulterio en el viejo Código Penal? No me acuerdo exactamente, pero sí recuerdo que se hablaba de que si la mujer era infiel al hombre, era penada, pero no a la inversa. Bueno, más o menos. O sea, para que haya... Sí, profesora, a ver, escucho. Sí. Yo creo, o sea, el tema de que el adulterio era una causal de divorcio. Ahora, en la actualidad, ya no hay causal para declarar un divorcio. Eso es una gran ventaja para la mujer, o sea, el tema de que, aparte, muy discriminatorio, teniendo en cuenta en qué tiempo fue sancionado el Código Penal, que con el solo hecho de adulterio, no convivencia, ya se declaraba adulterio y era penada, o sea, penalmente una causa de divorcio. Ahora, en la actualidad, ya no existe causa de divorcio. Eso es un gran derecho para la mujer. Estamos mezclando dos temas distintos, ¿no? Porque una cosa es el adulterio penal y otra cosa es el adulterio civil. Y las dos figuras están derogadas. Veamos primero el adulterio penal. Como decía la compañera, en el viejo Código Civil había un delito de adulterio. Estamos hablando de un delito que tenía una pena, que estaba tipificado en el Código Penal. Y este delito se configuraba diferente en la mujer que en el hombre. Obviamente estamos hablando que ellos tenían que estar casados, pero ¿cómo se configuraba el delito de adulterio para la mujer casada? Se configuraba cuando la mujer casada tenía por lo menos una relación sexual con, digamos, alguien que no sea el marido. Ahí ya se configuraba el delito de adulterio penal. Miren ustedes cómo miraba el derecho a la mujer, que ese era un delito perseguido por el derecho penal. ¿Y cómo se configuraba el adulterio en el hombre? No se configuraba por tener relaciones sexuales con mujeres diferentes de la esposa. Se configuraba, decía el código, por tener manceba dentro o fuera del hogar conyugal. ¿Qué se entendía por manceba? Se entendía alguna mujer a la que él mantenga, sostenga económicamente. O sea, cuando el hombre tenía una familia paralela y gastaba su dinero en esta familia paralela, o sea, el bien jurídico protegido en la mujer, era el tema de que la mujer no tenga relaciones sexuales con otro hombre. En ese momento, y les voy a parecer una vieja añeja, pero yo he estudiado, cuando yo estudiaba Penal 2, he estudiado este delito, y la fundamentación era que, claro, que la mujer podía quedar embarazada y entonces traer hijos al hogar conyugal. En ese momento no había ADN, y ahora sí van a creer que soy re vieja, y juro que no soy tanto.
cuando la mujer traía, digamos, el peligro que pretendía defender el Código Penal era que la mujer no traiga hijos a que el marido mantenga, que no sean hijos del marido. En cambio del hombre lo único que importaba es que no mantenga dos familias, que no tenga una familia paralela. Bueno, esto hoy suena absolutamente extraño, ridículo, discriminatorio, horrendo, y estamos hablando, chicos, de historias recientes. Ahora, por supuesto, eso está derogado hace ya, no crean que hace tanto tiempo, ¿no? Está derogado, hará 15 años, no más. El adulterio civil que estaban mencionando es otra cosa. El adulterio civil no era un delito, sino una causal de divorcio, porque ustedes acuérdense que en el viejo Código Civil, para pedir el divorcio se necesitaba o que los dos cónyuges estén de acuerdo y hagan el pedido por presentación conjunta, o que el que pide el divorcio invoque una causal. Y una de las causales que podían invocar era el adulterio. Y ahí el juez tenía que hacer una cosa horrenda, que es, digamos, el juez como representante del Estado y como funcionario del Estado, investigar la vida privada de las personas. Afortunadamente, desde el año 2015 y a partir de la existencia del nuevo Código Civil, este tema quedó en el lugar que tendría que haber estado siempre. El hecho, o sea, hoy basta para disolver un divorcio que cualquiera de las dos personas solicite, digamos, le comunique al juez que no quiere seguir en el divorcio, lo cual es muy lógico, porque, digamos, nadie tiene por qué seguir, digamos, atado a otra persona o en una relación en la que no quiere seguir. Para digamos, constituir, para un matrimonio se necesitan dos personas, pero para desarmar un matrimonio, obviamente es suficiente con que cualquiera de los que integran el matrimonio quiera salir de esa relación. Pero distingan que son dos situaciones diferentes. Digamos, la configuración del adulterio civil era igual en el hombre que en la mujer, y tenía que ver con, digamos, la consumación de una relación sexual con un tercero. O sea, en el adulterio civil no había esta cosa tan repelente de que se configure, digamos, de una manera diferente para el hombre que para la mujer. ¿Se acuerdan de algo más? ¿De algo más? ¿De alguna otra situación que haya sido superada? Sí, yo tengo otra. Sí, a ver. Siguiendo con la idea que se viene planteando de la superación y de la nueva construcción sobre la realidad social, cito como por ejemplo la posibilidad de que la mujer individualmente pueda adoptar por sí misma, ¿sí? Porque anteriormente estaba visto como una prácticamente una obligación social que la mujer se case y tenga hijos. Ahora las mujeres pueden decidir por su cuenta evitar la idea de casarse y directamente adoptar y así crear su plan de vida, saltando lo que anteriormente era una traba básicamente social. Esto no es así, ¿no? Esto no es así. Les cuento cómo era antes y cómo es ahora. Antes, antes las mujeres solas podían adoptar. De los hombres solos, la legislación no decía nada. Y había, la verdad, como un prejuicio muy grande a que un hombre solo adopte. Y la ley guardaba como un silencio. Y solo la ley mencionaba que era la mujer la que podía adoptar sola. Ahora, si un hombre y una mujer querían adoptar en conjunto, tenían que estar casados, porque si no estaban casados no podían adoptar en conjunto. Eso era antes. ¿Cómo es ahora? Ahora, hombres y mujeres pueden adoptar
en conjunto o solos. O sea, para adoptar en conjunto pueden ser matrimonios heterosexuales o pueden ser matrimonios igualitarios, o sea, matrimonios de personas de igual género. Y pueden adoptar solos tanto hombres como mujeres. O sea, hoy y a la vez pueden adoptar en conjunto parejas que no estén casadas, ya sea que estén en unión convivencial o que, digamos, inscriptas como en unión convivencial, o que simplemente sean convivientes. Entonces, como ustedes ven, es como que se amplió, o sea, porque antes yo más bien les diría que había un tabú a que el hombre adopte, por esto de, a ver, que estaba tan impregnado el Código Civil viejo de esto de que los hijos y todo lo que tenga que ver con las obligaciones y la crianza de los hijos era solo de la madre. Entonces, el ejemplo es bueno en el sentido de que observen hasta dónde los prejuicios, porque a veces uno cree que estos prejuicios afectan solo a las mujeres y restan derechos solo a las mujeres. A ver, los prejuicios también afectan a los hombres y también muchas veces restan derechos a los hombres. Y en este caso, fíjense, el prejuicio generalizado de que un hombre nada tiene que ver y no tiene ningún rol en la crianza de los hijos, afectaba en la adopción, porque por un lado había un silencio en la ley y en las prácticas de los tribunales había mucha costumbre de mirar con mucha desconfianza a un hombre que quiera adoptar. Es un buen ejemplo como para aclararlo al tema. Profesora, Sí, yo sí. quería aportar, por ejemplo, la ley de cupo femenino, es otra de 1991, que, o sea, que es como que abre, o sea, que intenta insertar a la mujer al trabajo, al cupo femenino, o sea, insertarse socialmente y no relegada a las tareas domésticas. Bueno, es un excelente ejemplo y les explico por qué es un excelente ejemplo. Estamos entrando ya en el terreno de las medidas especiales de alcance temporal del artículo 5 de la CEDAW. Ustedes sabrán que, digamos, a ver, todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres no es solo una cuestión de dictar normas. Hay, digamos, cuestiones que están muy arraigadas en patrones socioculturales. Por ejemplo, el patrón sociocultural que vos has mencionado, que por el hecho de ser mujer, la mujer tiene que ocupar el espacio privado, quedarse en la casa, dedicarse a los hijos, a las tareas de cuidado, a las tareas de maternaje, y para los hombres, por su género, acceder al espacio público, y se consideraba que, digamos, el ámbito natural de los hombres era el espacio público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por más que, ¿qué es lo que pasa en 1991? ¿Por qué salen estas leyes de cupo? Que les cuento que generaron un tremendo debate, y muchas veces en clase, hablando de eso, muchas chicas bien jovencitas decían: yo no quiero esta ley de cupo porque yo quiero ganarme los espacios yo por mí misma, no quiero que me los regalen. ¿Por qué esto de que nos den un cupo si yo quiero luchar en igualdad de condiciones y ganarme el espacio? A ver, ¿por qué sale la ley de cupo? Porque en el imaginario colectivo, en ese momento y ahora, la impronta de que el dueño del espacio público es el hombre sigue siendo muy fuerte en el inconsciente colectivo.
Y esto se produce, ¿qué es lo que produce? Que al momento de votar y al momento de imaginarme quién puede ser legislador, gobernador, bueno, como que nos imaginamos un varón, la mayoría de la gente. Y la mayoría de la gente tiende a pensar, y aparte, a ver, parte de la educación a los hombres y a las mujeres tiende a orientar a las mujeres hacia las tareas domésticas y de cuidado y orientar a los hombres a las profesiones que tienen que ver con su desarrollo en el espacio público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A pesar del artículo 16 de la Constitución Nacional y de la igualdad, a pesar de todas las leyes que habían salido, resulta que las mujeres, concretamente en los poderes legislativos argentinos, seguían siendo una minoría ínfima. Y se habían hecho estudios que si había que esperar los tiempos históricos, y bueno, faltaban 3, 4 generaciones para que recién se llegue a la paridad. Por eso surgen las leyes de cupo, que Argentina fue en Latinoamérica una pionera de las leyes de cupo, que las leyes de cupo se aplican solo al poder legislativo, que en su momento fueron leyes de cupo y después leyes de paridad de género. La idea de estas leyes es acelerar los tiempos históricos y lograr, digamos, llegar más rápido a la igualdad de hecho, porque la idea no es solo quedarse con la igualdad de derecho, con una igualdad declamada, sino que al momento de ejercer los derechos, las mujeres puedan ejercerlos en igualdad de condiciones. Muy buen ejemplo. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Sí, yo quería aportar el derecho de las amas de casa a percibir una jubilación, que también me parece que es un derecho adquirido, ya que el realizar los trabajos del hogar es un trabajo que nunca fue remunerado, entonces que pueda percibir jubilación me parece que entraría también. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Esto de considerar que el trabajo doméstico y las tareas de cuidado son de las mujeres, digamos, de las madres, de las hermanas, etcétera, y que el trabajo doméstico no sea remunerado, lo cual implica que no tenía aporte. Esto, digamos, era parte de las brechas económicas de género, y yo coincido en que la jubilación del ama de casa, digamos, reconoce digamos, el trabajo del ama de casa. El trabajo del ama de casa, que es un trabajo y no solo una expresión de amor, porque si fuera por eso, nadie que trabaje en algo que le guste tendría que recibir remuneración. Tendríamos que decir, ay, yo tengo amor por la abogacía, entonces tengo que sentirme satisfecha solo porque estoy digamos, ejecutando mi vocación y nada más. Y bueno, ¿y quién me mantiene, no es cierto? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Porque en este tema hay muchas cosas, no solo la jubilación del ama de casa. Doctora, ¿podría ser la ampliación en lo que hace a la legislación provincial sobre leyes que protegen a la mujer, sobre todo sobre violencia doméstica? Por ejemplo, digamos, la protección integral a la mujer, que creo que es la 26.000 y algo, podría ser también un avance dentro del Código de Procedimiento. En el Código de Procedimientos también civil y penal, que contienen nuevas normas, digamos, sobre la protección a la mujer. Sí, sí. A ver, como para que terminemos el tema anterior, yo a la par de la jubilación del ama de casa,
pondría una serie de otros reconocimientos económicos. Por ejemplo, el salario, la asignación universal por hijo, que actualmente, digamos, no solo el Estado está pagando, porque, digamos, la asumió el Estado, en algún momento la cobraban solo los que tenían un trabajo formal. Ahora, digamos, cualquier niño, niña o adolescente, ya sea que sus padres tengan o no tengan un trabajo formal, tiene derecho digamos, a que sus padres perciban el salario universal, la asignación universal, pero no solo el tema de que se la pague ha impactado directamente en las mujeres, por esto de que yo les decía que la mayoría de los hogares digamos, uniparentales continúan estando a cargo de una mujer. Entonces, estas son políticas públicas que impactan más en las mujeres que en los hombres. Entonces, en este caso, son políticas públicas que están ayudando a la equidad, ayudando, digamos, a equiparar, porque en algún momento creo que, no me acuerdo si lo digo o no en el video, pero en el texto de la bibliografía que ustedes tienen seguro está, hay estudios hechos por UNIFEM, que es, digamos, la Organización de Naciones Unidas para la Mujer, que revelan que el decil más pobre de la humanidad, o sea, el 10% más pobre de la humanidad, está ocupado un 90% de las mujeres, con mujeres. Y que una de las explicaciones que hay digamos, entre varias otras, es que las mujeres asumen el cuidado de los hijos, digamos, tienen más carga en el cuidado de los hijos que los hombres. Entonces, estas políticas de la asignación universal por hijo, que ha venido acompañada de una política de favorecer que la cobre quien efectivamente tiene a su cargo el hijo, porque también antes había políticas muy machistas en donde a la asignación por hijo la cobraba siempre el padre, y resulta que la madre, hasta que no le hacía el juicio de pensión alimenticia y el embargo, no lograba cobrar la asignación por hijo, a pesar de que ella lo criaba al hijo. Con la asignación universal se ha revertido, y quien la cobra es quien efectivamente lo tiene a su cargo, y esto hace que aproximadamente hoy el 90% de quienes están cobrando la asignación por hijo sean mujeres. Y estas son políticas públicas que tienen un impacto fuerte en cuestiones de equidad. También aquellas políticas públicas, volviendo a lo que decía la compañera de la última intervención, todas las políticas públicas que tienen que ver con cuestiones de violencia doméstica, en donde sabemos que más del 90% de las víctimas de violencia doméstica son mujeres, y del 10% de víctimas que son varones, más del 90% son niños, porque son varones menores de 12 años, y del 10% de hombres adultos que son víctimas de violencia doméstica, los riesgos que corren son muy diferentes, porque el riesgo que corre un hombre adulto que es víctima de violencia doméstica es mucho más bajo que el riesgo que corre una mujer adulta que es víctima de violencia doméstica. Entonces, en estas situaciones en donde hay una disparidad de género tan grande, que son situaciones que impactan mucho más sobre las mujeres que sobre los hombres, obviamente todas las políticas públicas destinadas a paliar estas situaciones, las asignaciones, no solo las normas que vos decías, mezclando un poco normas nacionales y provinciales, la 26485, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Mujer, es una ley nacional a la cual Tucumán también se adhirió,
pero bueno, es una ley nacional. Y después hay normas provinciales que están en la ley de protección contra la violencia familiar, que es la 6.498, que esa ley es una ley provincial y aparte de esa ley está, digamos, hay normas, como bien decías vos, tanto de los códigos de procedimientos civiles como de los códigos de procedimientos penales que protegen contra la violencia doméstica. Y efectivamente esas leyes, al digamos, atacar y al diseñar políticas públicas para males que impactan mucho más severamente en mujeres que hombres, también ayudan a la equidad de género y a la igualdad de género. Profesora, una última pregunta, o sea, creo que también una ley que se dictó, o sea, el tema de la compensación económica que tiene derecho a pedir una mujer, por ejemplo, que se divorcia, que es distinto a alimentos, que tiene derecho a reclamar la compensación económica por haber perdido, por ejemplo, estar subordinada a la vida doméstica, dedicarse a la crianza de los niños y todo lo demás. Bueno, el derecho a la compensación económica que tiene una mujer a pedir hoy cuando se declara un divorcio. Eso creo que también es un derecho, creo que está, o sea, una ley que está destinada a equiparar. Exactamente, la compensación económica es una de las modificaciones que ha traído, es una figura nueva que ha traído el código civil nuevo, el código civil y comercial del año 2015, y justamente la compensación económica es una norma hecha con perspectiva de género, porque está destinada a, digamos, lo que tiene que probar la mujer es que hay un desequilibrio económico en la pareja y que ese desequilibrio económico se ha producido porque ella ha asumido en soledad o en mayor proporción digamos, tareas que son comunes, porque la CEDAW dice en el artículo 5 que son tareas comunes, como por ejemplo las tareas domésticas, el cuidado de los hijos, y que eso ha impedido o que la mujer dedique más tiempo a su capacitación o que dedique, digamos, igual tiempo que ha dedicado el marido o a la capacitación o al trabajo remunerado de puertas afuera del hogar. Entonces, como vos bien lo señalabas, la existencia del Instituto de la Compensación Económica viene a mirar con perspectiva de género y a tratar de corregir esos desajustes o esas disparidades que se producen cuando, digamos, una sola de las partes de una relación asume el trabajo no remunerado o las tareas de cuidado. ¿Se les ocurre algo más? Doctora, con relación al viejo código, existía la figura del estado de emoción violenta en los homicidios. Eso ahora ya no existe. Era como una figura que atenuaba. Yo la verdad que no soy experta en derecho penal, pero Sí. hasta donde sé, la premeditación y la emoción violenta siguen existiendo. Ustedes a ver, yo nunca ejercí derecho penal. Yo soy jueza de familia, así que aquí me están llevando a un terreno que no es el mío, pero hasta donde sé, siguen existiendo como agravantes. Bien. A ver, alguien que haya probado. Mucho silencio, che. El tema, por ejemplo, el tema de la emoción violenta, el marido, o sea, el hombre,
era eximido por emoción violenta, o era penado de manera menos, con penas más bajas. En cambio, una mujer en estado de emoción violenta sufría la misma pena o más agravada todavía por el vínculo del parentesco. No, 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 no es Eso así. es lo que yo tengo entendido. No, no, no es así. Hasta donde yo sé, pero por favor tomen esto con pinzas, porque les vuelvo a repetir, yo no soy penalista, yo me dedico a otra cosa, pero hasta donde yo sé, y hasta hace bastante poco, en una parte del Código Penal que hablaba de los agravantes y los atenuantes, cualquiera que tenga a mano un Código Penal o que lo googlee, fíjense si es así. Hasta donde yo sé, sigue existiendo la figura de la emoción violenta y sigue existiendo la figura de la premeditación, la emoción violenta como atenuante y la premeditación como agravante. Yo sí sé que hay nuevos agravantes, como por ejemplo, digamos, cuando los ataques se hacen por odio racial u odio de género, como que se han incorporado nuevos agravantes que antes no existían, pero qué sé yo, el agravante del parentesco, hasta donde yo sé, los agravantes siguen existiendo y los atenuantes también. A ver, alguien que haya rendido hace poco, no eludan la pregunta que he hecho. Alguien que haya rendido hace poco derecho penal y aprobado, ¿se acuerdan? Es un tema Doctora, para averiguar, lo que doctora, las interesante. ¿Sí? Lo que las compañeras creo que quieren decir es que en el tema de la violencia doméstica siempre se utilizaba mayormente para excusarlo al hombre, que era el que se infligía la mayoría de las veces la violencia en la mujer. Siempre se utilizaba la figura esta de la emoción violenta. En ese caso es lo que creo yo que quieren decir las compañeras, pero no es que se tomaba con diferentes escalas si la violencia venía de la mujer o del varón. A eso Claro. creo que se refiere. A ver, la cosa es así. Existe en el pensamiento feminista y sobre todo en el pensamiento feminista, las feministas en el feminismo radical, que es el feminismo que, digamos, elabora, digamos, el método deconstructivo como un método de análisis de las instituciones y las normas. ¿Qué es el método deconstructivo? Básicamente lo que dicen las feministas radicales es, todos estamos acá y vivimos en esta sociedad porque en algún momento histórico, a ver, no es que haya existido un momento histórico en donde se hizo un contrato social. El contrato social es una abstracción de algo que pasó en algún momento en donde las comunidades se van organizando y a medida que se van haciendo más grandes, resuelven tener una autoridad. Y tener una autoridad significa que las personas ceden parte de sus decisiones para que justamente esta autoridad pueda tomar decisiones. Entonces, esto es lo que se conoce como el contrato social, que no es ningún contrato que hayamos firmado, pero es algo que lo podemos rastrear en todas las normas que tenemos. Entonces, ¿qué dicen las feministas radicales? A ver, las mujeres no hemos participado del contrato social, porque allá lejos y hace tiempo y hasta hace muy poco, los contratos sociales se hicieron solo entre hombres. Entonces, al ser hechos entre hombres, tienen solo la visión de los hombres y recogen las vivencias de los hombres y recogen, digamos, las experiencias y las finalidades que tienen los hombres. Entonces ellas plantean, a ver,
todas estas instituciones que nos rigen ahora actualmente, estas leyes y estas instituciones, están hechas por y pensadas por y para los hombres. Nosotros lo que tenemos que hacer es deconstruir, o sea, irnos para atrás, irnos hasta el origen de estas instituciones para ver cómo estas instituciones se han formado y allí analizarlas de vuelta. Analizarlas de vuelta y pedir la participación. O sea, no queremos simplemente tocar las puertas del pacto de la modernidad y hacer, digamos, y firmar un contrato de adhesión al contrato social. Queremos sentarnos a negociar de vuelta el contrato social, porque el contrato social se ha hecho sin escuchar nuestras voces y sin tener en cuenta nuestras vivencias. Entonces, en este análisis deconstructivo, en esto de analizar cada institución hacia atrás para ver, digamos, cómo se hizo, qué tuvo en miras, descubrieron unas perlas impresionantes. Una de estas perlas fue que de golpe dijeron, bueno, a ver cómo funcionan los tipos penales en los hombres y las mujeres, cómo funcionan los agravantes y los atenuantes en los hombres y las mujeres, porque estamos hablando de, digamos, de personas que tienen vidas diferentes, vivencias diferentes, fuerza física diferente. Entonces, hicieron un estudio de miles de sentencias condenatorias a hombres por homicidios a su pareja y a mujeres por homicidios a su pareja. ¿Y con qué se encontraron? Y bueno, se encontraron que la mayoría de las veces, cuando un hombre mata a su pareja, mujer, era, porque ahora ya hay mucha más perspectiva de género, y los jueces penales sí se están ayornando en esto, digamos, la mayoría de las sentencias, digamos, los hombres que mataban a su pareja mujer, terminaban en la mayoría de los casos con una sentencia atenuada por emoción violenta. Y las mujeres que mataban a su pareja varón, digamos, terminaban con una sentencia agravada por premeditación. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que estos agravantes y estos atenuantes estaban pensados, o sea, quien redactó el código, que seguramente era un varón y tenía solo las vivencias de los varones, y solo tenía en mira, ¿qué tenía en mira? Una lucha entre dos hombres, una lucha entre personas con fuerza física equiparable. Entonces, bueno, si las dos personas tienen fuerza física equiparable, ahí sí juega la emoción violenta como un atenuante y la premeditación como un agravante. Pero resulta que cuando estamos en una relación con dos personas que tienen 20 kilos de diferencia y fuerza física muy diferente, y a ver, nadie se da el lujo de tener emoción violenta con el vecino que le dicen de apodo ropero y que encima, qué sé yo, es campeón de box. Por más enojado que esté el señor de la par con lo que le ha hecho su vecino fisiculturista que mide 2 metros de alto y 1 metro de ancho, nadie se da el lujo de enojarse y de pretender resolver algo a las trompadas. Eso es atávico. Eso es atávico. Entonces, ahí descubrieron esto que también describen las feministas radicales, que es el impacto diferenciado. Cómo las normas, cuando no tienen perspectiva de género, cuando son normas androcéntricas o cuando están aplicadas de una manera androcéntrica, y bueno, terminan impactando diferente en los hombres que en las mujeres. Hasta donde yo sé, pero eso les debo, y todos nos debemos ir a ver qué dice el Código Penal. Yo lo busqué, profe, y sigue existiendo el atenuante en el artículo 81. Siguen existiendo los atenuantes y los agravantes. Sí. Bueno, hoy tenemos más jueces penales con perspectiva de género, pero ustedes observen
que esos agravantes y esos atenuantes funcionan diferente, porque, a ver, obviamente, las mujeres cuando terminaban matando al marido, nunca lo mataban de frente y a las trompadas, porque si mide, qué sé yo, 20 centímetros más que yo y tiene 20 kilos más, todos sabemos cómo es la cosa, nadie se puede dar el lujo de que se le salga la cadena en esas circunstancias. Otro, ya así usamos la mitad del tiempo para una cosa y la mitad del tiempo para otra. ¿Se les ocurre algo más? Yo creo que han salido montones de cosas. Como para, a ver, la verdad es que había pilas de cosas, desde, por ejemplo, ¿Profesora? Sí, escucho. Yo quería citar el caso Tejerina, donde se trataba de que una chica, digamos, que fue violada, había parido su bebé y lo había matado. Y bueno, la corte la quería juzgar, obviamente, por homicidio agravado, por haber matado a su bebé, pero no contemplaban que ella había sido violada y en ese estado de emoción violenta como que lo tenían, que era una figura que solamente, digamos, acaparaba al hombre. Entonces, bueno, no contemplaban eso, de que ella había sido violada, de que, bueno, estaba en una situación mal, estaba fuera de sí, y bueno, que por eso había matado a su bebé. Solamente la querían juzgar por homicidio agravado. Sí, ahí el caso no era tan así. ¿Por qué? De ninguna manera se evalúa el tema de la emoción violenta, ¿no? Porque, a ver, la emoción violenta juega, ustedes saben, a ver, que en este caso lo que sí se evaluó era el tema del estado puerperal, pero bueno, lo mismo se terminó dictando una sentencia condenatoria. Acá tal vez lo que faltaba un poco era la perspectiva de género y algo como un poco más profundo que yo lo dejaría para que lo hablemos cuando empecemos a hablar de los debes. Porque me parece, a ver, les hago una contrapropuesta. Empecemos a hablar de los debes. O sea, hasta acá hemos visto la agenda de cuánto se avanzó históricamente desde allá lejos y hace tiempo hasta ahora. Ahora veamos la agenda de qué es lo que falta. ¿Qué consideran ustedes que falta para, digamos, equiparar la situación, la vida, los derechos de las mujeres con la situación, la vida y los derechos de los hombres? Profesora, ¿puede ser el tema de la despenalización del aborto? O sea, no entrar en tema doctrinario contra pro aborto, no aborto, sino cuidar la integridad de la mujer de tener derecho a disponer de su cuerpo. Bueno, a ver, ustedes saben que es inminente que se gire al Congreso Nacional una ley de despenalización del aborto. Si quieren, lo abordamos al tema, y veamos, porque no hay forma de hablar de este tema sin dar algún tipo de opinión. Y yo creo que todas las opiniones son respetables. Entonces, me gustaría escuchar si ustedes quieren expresar su opinión y yo después les doy la mía. Yo, por ejemplo, tengo la opinión con el tema de la despenalización del aborto, o sea, despenalizar, pero bueno, el tema de que despenalizar, pero no hacer un aborto gratuito, o sea, siendo que falta insumos en los hospitales, por ejemplo, para
pacientes oncológicos con SIDA, sino más bien tomar medidas preventivas, educativas, que el Estado enfoque en las medidas preventivas para evitar un aborto no deseado, para evitar un embarazo no deseado en un adolescente. Obviamente hay casos que están despenalizados, por ejemplo, con el tema de la violación, por ejemplo, eso, bueno, son casos excepcionales, pero el tema creo que está en la tarea preventiva del Estado de hacer una tarea, una educación sexual más bien eficaz para evitar un embarazo no deseado. Esa es mi opinión. Ajá, ajá. ¿Alguien más quiere dar una opinión? Sí, doctora, me parece, concuerdo con la compañera, que hacen falta políticas públicas y sobre todo capacitación al personal, tanto al personal de las fuerzas policiales, al personal judicial, al personal de salud, para poder abordar estos temas, porque me cuento una anécdota. Estaba en una charla y un chico que había, no recuerdo el nombre, el chico había cambiado de sexo, o sea, antes era mujer y ahora era varón, y él comentaba que no hace mucho, es más, fue este año, se descompensó, y cuando fue a ser atendido en la guardia de un hospital público, lo llamaban por su nombre de mujer, y porque él le mostraba el DNI ya con su cambio de nombre, con una fisonomía de varón, y aún así el médico era como que no le caía la ficha de que él ya era varón. Y los sistemas, cuando se interconectan, aparentemente eso era lo que explicaba él, el sistema de salud no había registrado su nueva identidad. Y esas cosas creo que falta mucho todavía acá, más en Tucumán, porque socialmente nos negamos y porque, bueno, creo que desde arriba, que es el gobierno, tendrían que implementar mejores políticas públicas para que en un montón de aspectos estas cosas no sucedan. De hecho, si bien en el Poder Judicial tengo entendido de que ya hay una ley para que entre un cupo trans, no sé si ya está efectivamente, y no sé si hay un cupo trans, por ejemplo, en la legislatura efectivo, o sea que se esté cumpliendo, ¿no? La verdad desconozco, pero es lo que yo puedo observar. Faltan políticas públicas, falta la ESI, que es fundamental, para que podamos abordar estos temas con seriedad de los abusos, y en las mujeres sobre todo. Yo veo chicas acá en mi barrio, que es un barrio bastante de pocos recursos, y no hay quien las asesore en casos de violencia, y bueno, sufren mucho. No, van a la policía y en la policía no les saben dar una respuesta efectiva, no saben cómo manejar la situación. Creo que falta capacitación. ¿Alguien quiere dar alguna opinión? Sí, yo. Sí. Bueno, para mí el aborto es un tema, una deuda que se tiene con las mujeres, que bien como se pide, va acompañada de otras medidas como la educación sexual desde el jardín de infante, en la primaria, en la secundaria, va acompañada también de anticoncepción, ¿no? De brindar a las mujeres, a los hombres, y en última instancia, en último remedio, cuando fracasaron las medidas anteriores, el Estado nos tiene que brindar la posibilidad de abortar. Y tiene que ser gratuito sin duda, porque si no se convertiría en una cuestión de clase, ¿no? Las que tengan dinero van a poder hacerlo en todas las condiciones, y las que no van a seguir insertándose perchas, perejil y un montón de medidas, y poniendo en riesgo su vida, su salud, y no me parece que sea lo correcto. ¿Alguien más quiere dar una opinión? Yo, doctora. Sí, sí.
Para mí el tema del aborto, para mí es un tema muy complicado, pero para mí tendría que, si en el caso de un embarazo no deseado, para mí tendría que implementar más educación para prevenir en ese caso, para no, que no llegara a un aborto. Para mí tendría que dar más acceso a la información más adecuada, en el caso para no quedar embarazada, de chicas, de jóvenes que son muy chicas y tienen relaciones, entonces para evitar el aborto, tendría que directamente darle una educación y directamente no hacer ningún de esos casos de aborto, porque si fuera un aborto sería un caso que sería en todos los casos, y para mí no me parecería a mí que se tiene que llegar a un aborto. Se tiene que dar Ajá. una educación más adecuada para que no sucedan este tipo de estos casos, para no llegar a eso. ¿Alguien más quiere dar una opinión? Yo, doctora, mire, yo creo que el tema del aborto, bueno, es un tema profundo, complicado, es verdad, pero tiene que ver también mucho con el tema de políticas públicas, o sea, por ejemplo, conozco casos de que en la salita, bueno, ahora con el tema de la pandemia se redujeron hasta creo que la distribución de anticonceptivos a las mujeres, pero hay mujeres que están en estado social bajo que ni siquiera no es concebir, para ella es criar, tener un hijo, como tener un perro, una cría, ¿me entiende? Entonces, sacar esa división social que hace que, porque por más política, educación preventiva que haya, las mujeres, por ejemplo, que viven amontonadas, acolchonadas, en todo, en una misma habitación, no le interesa, o sea, ¿cuántos hijos tuviste? ¿Cuántos hijos parí? Dicen, perdón por la palabra, cuántos hijos parí, o cuántos maté, no tienen conciencia de lo que hacen. Entonces creo que tiene que ver también con una política pública más profunda que va más allá del aborto, sacar esa diferencia social y sí, en el momento de que se llegue a un aborto que ponga en riesgo a la salud, una efectiva educación sexual, no educación como llaman colegios privados, religiosos, educación para amar, sino efectivamente una educación sexual, ahí yo creo que la brecha se va a ir bajando, pero creo que tiene que ver también mucho con el tema de estatus sociales, o sea que el tema de que una chica, una adolescente que vive en una sola habitación, en un colchón, ellos no tienen ni conciencia de que están matando a una persona, a un bebé, que abortaron. Yo parí tanto. Creo que por ahí también va ese tema. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? Doctora, acá Melina Watt nos dice que entiende que también hace falta la adopción de políticas públicas por parte de los tres poderes del Estado. Y también nos dice que no está pudiendo participar debido a que está sin micrófono. Uy, qué manzana. Bueno, ajá. ¿Alguien más quiere dar una opinión, expresar algo? Les cuento qué es lo que yo pienso. Por supuesto es una opinión, y es una opinión personal. Ustedes tómenlo como tal. Yo creo que todos y todas vamos a coincidir en que la educación, bueno, tal vez no todos, pero por lo menos de los que hemos estado hablando, podemos coincidir en que la educación sexual integral es necesaria. Es más, yo diría, es imprescindible. Sabemos que cada vez que se habla del aborto, mucha gente dice, no, aborto no, porque lo que hace falta es más educación. Pero resulta que a veces esos mismos que se oponen al aborto se oponen a la educación sexual en las escuelas.
Y eso la verdad que da para pensar de por qué. Porque existe la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y existe la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, y resulta que Tucumán no ha ratificado ninguna de esas dos leyes. Tucumán no ha ratificado ninguna de esas leyes y ustedes saben que en Tucumán muchos colegios privados se siguen negando a dar educación sexual. Entonces yo sí creo que hay una contradicción en esto de decir no al aborto, pero sí a la educación sexual, y después cuando pasa la discusión del aborto, tampoco educación sexual. Yo creo que independientemente que cada cual profese el culto que desee procesar, e independientemente de cuál sea digamos, las convicciones de cada uno, es necesario una política pública de educación sexual que no solo tiene que ver con enseñar los anticonceptivos y que después cada cual decidirá qué aplica, qué no aplica, pero es importante esto de que los niños desde chiquitos aprendan a respetar su cuerpo, que sepan qué son las cuestiones de abuso sexual, puedan defenderse. O sea, la educación sexual no solo tiene que ver con anticoncepción, tiene que ver con muchos otros temas. Entonces, yo creo que, bueno, un punto importante es que esto no está desligado o no está separado de una política pública general que empieza con la educación sexual integral de los niños y los adolescentes desde, digamos, que empieza la escolarización. Independientemente que después en la casa, digamos, los padres y las familias también transmitan los valores que tengan, pero esto tiene que ver con el derecho a la información. No puede ser que en algunas escuelas se enseñen los métodos anticonceptivos y en otras escuelas no se enseñen los métodos anticonceptivos. No puede ser que en un mismo país algunas provincias tengan políticas públicas de acceso a anticonceptivos y otras políticas públicas no. Porque la verdad es que Tucumán jamás ratificó la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, hasta el día de hoy no la ratificó, y lo que sí pasó es que desde la Nación empezaron a llegar los programas y empezó a haber una presión en donde llegaron los DIU, llegaron los preservativos, llegaron los chips a los CAPS y a los hospitales, y la gente pudo tener acceso a eso y tomar sus propias decisiones. Obviamente a nadie se le va a imponer el uso de un chip o un DIU, pero sí es importante que todo el que quiera o toda la que quiera tener acceso a un chip o a un DIU o a un preservativo pueda tenerlo. Entonces, yo creo que son como distintos niveles de discusión y uno observa que quien hoy digamos, se opone al aborto también se opone a las políticas digamos, de información y acceso a métodos anticonceptivos, y también se opone a las políticas de información y acceso a educación sexual. Esto es un íter, es un tránsito. Obviamente necesitamos, digamos, nadie quiere llegar a un aborto, nadie. Obviamente, como que nadie quiere operarse del apéndice tampoco, ¿no es cierto? Nadie quiere llegar hasta ahí, pero hay políticas públicas que ayudan a que no se llegue hasta ahí. La educación sexual integral y la posibilidad de acceso universal a métodos anticonceptivos ayuda a que no se llegue hasta ahí. Y yo coincido plenamente que lo ideal es no llegar al aborto. Bueno, pero supongamos que ya estamos en esa situación, por el motivo que sea,
porque no hubo políticas públicas de educación sexual integral, porque no hubo políticas públicas de acceso a anticonceptivos, o porque hubo una violación, o porque, bueno, o porque fallaron los métodos, ya estamos en la situación en donde una mujer, de la edad que sea, quedó embarazada. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si esa mujer dice, yo no quiero? Yo creo que la discusión es una discusión que tiene muchos niveles. Por un lado, tenemos que discutir acerca de cuánto el Estado puede opinar acerca de qué tengo que hacer yo con mi cuerpo. Porque la mujer que quedó embarazada y que no quiere tener ese bebé, a ver, ¿cuánto puede el Estado opinar sobre eso? Si nosotros decimos, y nuestro Código Civil repite y habla del derecho a disponer sobre el propio cuerpo, entonces yo sí creo que nos tenemos que replantear esto. Nos tenemos que replantear el tema de por qué obligar a alguien a culminar un embarazo que no desea. Yo creo que nos tenemos que preguntar, y esto sí es un tema que yo creo que es una discusión que está íntimamente vinculada al género, porque bueno, las que quedamos embarazadas somos las mujeres. Entonces yo sí creo que las mujeres tenemos que tener una voz más fuerte en esto. Porque, a ver, acá hay un impacto diferenciado muy claro. A las mujeres y a los hombres los impacta de maneras distintas. Y la verdad que poner el cuerpo es algo muy fuerte. Es muy fuerte desde lo físico, es muy fuerte desde lo emocional. Cualquiera que haya estado embarazada sabe lo que es poner el cuerpo. Aunque sea un embarazo deseado, la que va a los controles, la que tiene que pasar por el parto, la que tiene que pasar por la cesárea. Entonces yo sí creo que desde el vamos tenemos que reconocer que, digamos, bueno, las mujeres tenemos que tener, digamos, las mujeres y la mujer en concreto que quedó embarazada y que no desea seguir embarazada, yo creo que tiene que tener una opinión de cierto peso. No podemos poner en paridad de condiciones, digamos, la opinión de cualquier persona, varón o mujer, con la opinión de la mujer que quedó embarazada y que no quiere seguir con su embarazo. Entonces yo sí creo que ahí tenemos que distinguir ciertos niveles. También tenemos que distinguir que, y esto ya lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en el fallo FAL, a ver, hay distintos tipos de aborto, ¿no? No metamos toda la discusión en la misma bolsa. Tenemos el aborto terapéutico, que es, digamos, el artículo 86 del Código Penal, el inciso 1, que habla del aborto que se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no se puede ser evitado por otro medio. El aborto terapéutico en nuestro país desde el año 1800, desde el viejo Código Penal, que el aborto terapéutico está reconocido en nuestro país. Honduras, por ejemplo, hasta la década de los 80, no reconocía el aborto terapéutico. O sea, que una hondureña quedaba embarazada con un embarazo ectópico, que es un embarazo que de ninguna manera, un embarazo que digamos que está fuera del útero, un embarazo que de ninguna manera puede llegar a buen puerto ni para la mujer ni para el hijo, y resulta que, ¿qué le decía el Estado? Usted va a tener que morirse. ¿Qué mensaje es eso para la mujer? Es un mensaje de desprecio por su vida.
Entonces, yo hago este análisis de legislación comparada y este análisis histórico, porque no nos olvidemos de dónde venimos, no nos olvidemos que históricamente para el derecho, la vida de la mujer no tuvo nunca el mismo peso que la vida del hombre. La opinión de la mujer no tuvo nunca el mismo peso que la opinión del hombre. Y desgraciadamente muchos de esos prejuicios todavía están. Entonces, tenemos por un lado el aborto terapéutico, que en nuestro país se lo reconoce, y salvo algunas voces disidentes que todavía hay, digamos que, porque a ver, si la vida del feto fuera un derecho tan absoluto, y bueno, no tendría que existir el aborto terapéutico. Y cuando uno ve cómo lo plantean algunas personas al aborto, uno dice, bueno, pero con estos argumentos no debería existir el aborto terapéutico, porque si es tan absoluto el derecho a la vida, ahora, si lo vemos desde el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la vida no es un derecho absoluto. Si el derecho a la vida fuera un derecho absoluto, no debería existir la legítima defensa. Y existe la legítima defensa. Entonces, por otro lado, está también el aborto que solía llamarse el aborto sentimental, que es el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, que sobre ese se expide el fallo FAL, porque había una extendida tendencia a considerarlo, a ese aborto, a interpretar este artículo de un modo sumamente acotado, y en esto sí apoyó mucho la CEDAW. ¿Se acuerdan que en una parte del video y en la bibliografía que ustedes tienen, se menciona que Argentina no solo forma parte de la CEDAW, sino también del protocolo facultativo de la CEDAW? Bueno, hay casos argentinos que han llegado al comité de la CEDAW y ya había muchas recomendaciones del comité de la CEDAW en relación a la Argentina, de que este artículo segundo del artículo 86 del Código Penal se estaba interpretando de una manera, digamos, que afectaba los derechos de las mujeres. ¿Por qué? La Corte ha dicho que considerar que solo una mujer que padezca una discapacidad, y digo esto como para no usar el lenguaje tan horrible y discriminatorio del código de mujer idiota o demente, ¿no es cierto? Entonces decían, a ver, violación solo en caso de mujer que padece una discapacidad. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué discriminar? Y nosotros hemos visto la unidad sobre el derecho a la igualdad. ¿Por qué discriminar entre dos víctimas del mismo delito? ¿Por qué discriminar si estamos hablando del mismo delito de violación? ¿Por qué si tiene una afectación mental se va a permitir el aborto y si no tiene una afectación mental no se lo va a permitir? Y bueno, acá encontramos las razones económicas. Si la mujer no se va a poder hacer cargo de la crianza de esa criatura, y bueno, ustedes habrán visto que estos motivos económicos se han usado mucho en el código para diferenciar en el delito del adulterio. Hay muchos casos en donde los motivos económicos han pesado y es una obligación de construir esto. Ahora, justamente hay un argumento que dijo la Corte Suprema de Justicia en el fallo FAL, que también sirve para pensar el acceso al aborto legal. En una parte el fallo FAL habla de que la dignidad de las personas, que está reconocida en las convenciones internacionales, o sea, del mismo derecho a la dignidad de las personas, se desprende que estas personas, digamos, no pueden ser tratadas utilitariamente. A ver, los que somos personas y no cosas, no podemos ser fines para, somos un fin en sí mismo.
¿Mm? Yo no puedo ser un fin para el hecho que alguna mujer quede embarazada no significa que automáticamente pierda su calidad de persona y pase a ser un envase y deje de tener la posibilidad de tomar sus propias decisiones, y decisiones que son de las decisiones más caras que reconoce nuestro Código Civil actual, que son las decisiones que tienen que ver con el propio cuerpo. Les doy un ejemplo. Lo que establece el Código Civil en cuanto a las decisiones para, digamos, operarse, no operarse, acceder, decidir acceder o no acceder a determinados tratamientos. Una persona que padezca cáncer perfectamente puede decidir hacerse la quimioterapia o decidir no hacerse la quimioterapia. Y el Estado no puede opinar en eso. No puede opinar en eso porque, a ver, el derecho que tenemos todos al propio cuerpo, que es tal vez lo más propio que tenemos. Había alguien que quería participar y que quería expresar algo. O si alguien quiere hablar, porque yo ya estoy hablando sola mucho tiempo. ¿Les parece a ustedes que alguno de estos argumentos, digamos, en cuanto a lo que establece el proyecto de ley, han podido ver el link al video de Aida Kemelmacher de Carducci? En el programa yo les puse un link y en la guía de lectura ¿se acuerdan que hace 2 años, en el 2018, se hizo como un debate público la vez anterior que se mandó, digamos, la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo? Se hizo como un debate público, y en ese debate público una de las que expuso en la Cámara de Diputados fue Aida Kemelmacher de Carducci. Yo les puse un link porque la verdad que está como muy interesante las apreciaciones que hace Aida Kemelmacher en cuanto a qué significa, digamos, cómo se relaciona este debate, aborto sí, aborto no, con las políticas de la infancia, porque en eso también hay como muchas cosas muy mezcladas. A ver, si el Estado reconoce, digamos, la personalidad del embrión desde el momento mismo de su concepción, y si hay, digamos, asignación por embarazo, si se puede inscribir en la obra social a un niño por nacer, ¿no sería una contradicción la interrupción legal del embarazo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es conciliable eso o no? ¿Les parece conciliable que el Estado, digamos, pague una asignación por embarazo, pero que a la vez la mujer pueda solicitar, digamos, un aborto o acceder a un aborto o una interrupción legal del embarazo? Están muy tímidos hoy. Son dos políticas ambiguas, doctora. A ver, contá. Porque hasta un plan nacer es lo que también te ofrecen. ¿Qué? No te entiendo. O sea, vos pensás que es una contradicción que existan las dos cosas. Así es. Ajá. ¿Por qué sería una contradicción? Así es, doctora. Porque están tirando, digamos, muchos recursos de parte del Estado, porque el tema de realizar un aborto gratuito
ya hemos escuchado los argumentos de ambas partes, es mucho recurso, mucho dinero, y también políticas públicas como un plan Nacer que le dan a las embarazadas, el plan por embarazo, asignación por embarazo, también son recursos que se generan de parte del Estado como política. Me parece que hay que adoptar una sola, y yo estoy en contra del aborto, y sería buenísimo que el Estado reúna todos esos recursos y implemente una sola y vaya para un mismo lado, porque son dos cosas muy distintas. O sea, vos lo que decís es que, 2 segunditos ya te escucho, o sea que lo que vos decís es, o el Estado hace una cosa o hace otra, y que vos preferirías que el Estado, digamos, no propicie la interrupción legal del embarazo y sí, digamos, todos estos recursos los asigne a, digamos, ayudar a las mujeres que están embarazadas y, digamos, hacer los subsidios, etcétera, para que esos embarazos puedan quedar a término. Exactamente, y también, como dijeron los compañeros anteriormente, y como dijo usted, doctora, hacer todo lo posible para que esa ley de educación de reproducción sexual lleguen a las escuelas, a todos los lugares, y que sea bastante fornida esa enseñanza para que de los chiquitos desde jardín ya sepan qué es su cuerpo, cómo se lo tiene, quién no se lo tiene que tocar, qué es sagrado, y todas esas políticas que sin lugar a dudas son herramientas muy, muy valederas. ¿Y qué hacemos con el tema del acceso a los anticonceptivos? Doctora, buenas tardes, ¿puedo opinar? Sí, sí, sí. Si bien, o sea, si es que al final se legaliza el aborto, se despenaliza, me parece que el Estado tendría que buscar de alguna manera conciliar dos políticas de opciones diferentes para las mujeres que quisieran continuar con el embarazo y para quienes no. Me parece que en ese sentido tendría que haber una búsqueda de algún mecanismo o criterio de razonabilidad y también de buscar criterios de igualdad para ver de qué manera el Estado puede acompañar a estas personas en su opción, en su libertad de opción. Sí, doctora, ¿puedo opinar? Sí. Yo creo que, por ejemplo, el tema, ya, una vez que fracasó el tema preventivo de la educación sexual y todo lo demás, llegado el momento, como decía usted, de que la mujer quedó embarazada, darle, o sea, dignidad a su cuerpo, porque médicamente, o sea, no quiero expresar mi opinión si estoy a favor o no, pero médicamente se comprueba que va a disminuir bastante el tema de muertes por abortos hechos de manera clandestina, con métodos, no sé, esos caseros, o sea, que la mujer realmente muere pudiéndose evitar. El tema es la distribución de los recursos que el Estado, o sea, tendría que disponer para que esas mujeres que ya están en situación de embarazo y que no desean continuar con el mismo, y bueno, o sea, la distribución de recursos que que el Estado tenga. Pero médicamente, o sea, yo creo que tiene que ver con la dignidad de la persona, de la mujer, de disponer de su propio cuerpo y no atacar, o sea, porque ser mujer, o sea, yo soy madre, tengo 3 hijos y yo sé lo que es tener un hijo, encima embarazo de riesgo, ser lo que es tener hijos, lo que cuesta, entonces darle esa posibilidad de disponer. El tema está en la distribución de los recursos. Una vez fracasada ya el tema de la tarea preventiva. Yo haría hincapié en la tarea preventiva, pero una vez llegado, habría que darle
dignidad a la mujer para que pueda acceder a un aborto seguro, y también capacitación a los médicos, porque personalmente me pasó que yo, por ejemplo, tengo aborto espontáneo porque tengo una enfermedad crónica. Naturalmente los pierdo en el primer trimestre, y te tratan discriminatoriamente como si fuera la peor persona del mundo, te tiran en una camilla y te empiezan a increpar qué hiciste, qué no hiciste, hasta que yo tengo que contar todo mi historial clínico, presentar mi historial clínico de todo lo que padezco, y decir, bueno, bueno, está bien, no fue un aborto provocado. Capacitar también al personal sanitario. Hagamos, bueno, más cortito. Sí, te escucho. Quiero opinar. Con respecto a las dos políticas públicas que usted planteó, yo creo que no son para nada contradictorios, porque que el Estado le brinde asignación por embarazo a la mujer, o bien que le brinde la posibilidad de realizarse un aborto, va a estar presente en todas las mujeres y en lo que decida cada una de ellas. La cuestión va a estar en la decisión de la mujer. Si ella decide seguir con el embarazo, va a tener el apoyo del Estado. Y si decide interrumpirlo, también va a tener el apoyo del Estado y no va a poner en riesgo su vida. Para mí no son contradictorias las dos políticas que planteo. Doctora. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, Doctora, escucho. ya sobre otro tema, ya tengo una pregunta. Sí. Bueno, cerrando el tema pasando a otros de los temas de las aristas de lo que es esta unidad con respecto a la violencia sobre la mujer y todo lo que está, el texto, la parte final del primer texto, y lo que es el texto de Abramovich sobre el campo algodonero. Tengo una pregunta, porque trae el análisis en profundidad de eso, y aparte vi una película que recomiendo que la vean, que está en Netflix. ¿Cuál? Que se llama Las Tres Muertes de Maricela Escobedo, que es una de las madres de las víctimas del campo algodonero, que muestra todo un proceso de la parte procedimental, la parte de que promueve manifestaciones y demás cosas, que es sobre el tema, cómo influye la corte, bueno, el tema del terrorismo sistemático que hay en la ciudad de Juárez por los carteles mexicanos y demás cosas, que bueno, es importante verlo porque el contexto de lo que es el campo algodonero es lo que uno tiene que entender, más allá de la cantidad de muertes que hubo en ¿cómo se llama? En Juárez. Lo que poco se habla, que es realmente el contexto, es el patrón estructural, ¿sí? de femicidio que el Estado tolera. Y digo tolera, ¿por qué? Porque el Estado, según lo que muestra este documental, se siente totalmente en una situación de no poder contener el grave poder y hegemonía básicamente extremista que tienen los carteles mexicanos, porque hay un momento, digamos, en que la señora Escobedo, llega a hablar con digamos, ¿cómo sería? El político del estado del municipio de Juárez, donde ya la señora Escobedo tenía una amplia investigación sobre los responsables y demás cosas, y básicamente el político en cuestión le dice, mire señora, nosotros no podemos hacer nada contra esta gente porque tal persona tiene conexiones con tal grupo y demás, y eso a nosotros no podemos enfrentar. Y curiosamente esta persona la ejecutan frente a lo que sería la casa de gobierno de Juárez, porque se plantó muy firme en su voluntad de luchar contra la impunidad y el narcotráfico. Se hizo una especie de acampó frente a la casa de gobierno durante semanas para luchar por la causa, pero eso no detuvo, digamos, a que este cartel mande un grupo y le ejecute a metros de la casa de gobierno. Y eso está documentado todo. Por eso, digamos que el patrón estructural de femicidio me parece
bastante paradigmático y diferente, porque nosotros hemos estudiado en estas bolillas lo que son varios femicidios aislados o el terrorismo que ha propuesto los estados, ya sea los nazis, por un lado, los gobiernos de facto en Latinoamérica, pero este paradigma presentado por grupos de cárteles, ¿sí? Me parece tan distinto y tan diferente de lo que venimos estudiando que yo, por ejemplo, por lo particular, no lo podría encajar, digamos, en un lugar. O sea, para mí es distinto a todo lo que venimos viendo y charlando. Mira, yo creo que una de las cosas que hemos remarcado y remarca la bibliografía que ustedes tienen sobre esta unidad es la importancia de los patrones estructurales. Y justamente al hablar de violencia doméstica, lo que se destaca es que es un delito o una violación continuada, se destaca que es masiva y se destaca que es sistemático, que digamos que tiene un patrón sistemático. Y digamos, eso está muy claro en la CEDAW, porque justamente en el artículo 5, las obligaciones que asumen los estados es la modificación de los patrones socioculturales y de conducta. Yo creo que eso, bueno, tal vez vos decís que no lo hemos destacado lo suficiente, pero yo sí considero que es un elemento a tener en cuenta, porque cada vez que uno habla de género, habla de patrones estructurales, habla de, digamos, de cómo son violaciones sistémicas, violaciones masivas, patrones que se reproducen a sí mismos y que hacen que las víctimas y los victimarios mantengan su condición, y eso porque hay digamos, dificultades o en las estructuras legales o en la aplicación de las estructuras legales que hacen que éstas se apliquen favoreciendo a un género y perjudicando a otro. Pero sí, yo coincido que se trata de patrones estructurales, y justamente por eso es que en la CEDAW la obligación principal de los estados es modificar los patrones estructurales de conducta y los patrones socioculturales. Bueno, yo les quería decir, digamos, como para que no dejemos en el aire el tema del aborto, sin perjuicio que después pasemos a otros temas, porque yo creo que en el haber habrá quien considere que esto está en el haber y quien considere que no, y yo creo que las opiniones son todas respetables, pero también creo que las opiniones hay que fundamentarlas, y creo que en definitiva, cuando no estemos de acuerdo, porque bueno, esto es una democracia y es válido que no estemos de acuerdo, bueno, para eso están los órganos democráticos, para que estas cuestiones se voten y estas cuestiones se resuelvan. Y que por supuesto, una vez que esto se resuelva, hay que respetar lo que digan las mayorías. Yo sí creo que no hay una contradicción, porque las políticas públicas de, digamos, ayuda al embarazo o ayudas a la maternidad están, digamos, fundadas en que el Estado reconoce la personalidad de la persona por nacer desde la concepción. Y eso tiene que seguir así, porque, digamos, los embarazos existen, las personas por nacer existen, y es como muy importante que el Estado se sume en momentos tan cruciales de la vida de una mujer, de una pareja o de un grupo familiar, con políticas públicas que ayuden en ese sentido. Ahora, esto no se contradice con reconocer el derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones. Y en esto, y esta es una opinión personal que no tienen por qué, digamos, estar todos de acuerdo conmigo,
en esto yo sí creo que no podemos permitir, así como no podemos permitir que porque una mujer se case sufra una capitis de minutio en sus poderes de decisión, no podemos permitir que porque una mujer se embarace, digamos, no pueda seguir decidiendo sobre algo tan importante como es su cuerpo. Y por ahí hay quienes dicen, bueno, que lo tenga el bebé y que después lo entregue en adopción. Bueno, si lo quiere tener y entregar en adopción, bienvenido sea, hay montones de familias que van a estar felices con eso, pero resulta que, y si no quiere afrontar el embarazo, y volvemos a esto de poner el cuerpo y de lo fuerte que es poner el cuerpo. Hoy hablando con mi hija, ella digamos, me contaba que en un video que ella había visto digamos, un ejemplo que para ella había sido muy ilustrativo, y que a mí la verdad que me ha gustado mucho porque un poco saca de la discusión de género. Y este ejercicio es el siguiente. Nos imaginemos dos hermanos, y uno de estos hermanos, nos imaginemos dos hermanos gemelos. Resulta que uno de estos hermanos gemelos tiene un problema de riñones tremendo, de tal manera que si no recibe un trasplante de riñón, muere. Y nos imaginemos el otro hermano gemelo, a ver, ese otro hermano gemelo, ¿ustedes piensan que está obligado a entregarle el riñón? ¿O piensan que es su decisión entregar o no entregar un riñón a su hermano? Porque esto también tiene que ver, a ver, el Estado, ¿ustedes piensan que el Estado tiene la obligación de obligarlo a él a entregar un riñón? Yo les digo esto porque estamos hablando, a ver, de un embarazo, de pasar 9 meses gestando, de pasar por un parto. A ver, ¿el Estado puede obligar a alguien a eso? En otra cosa, muy claro, ¿no? 2 segunditos, termino la idea y te escucho, Fabiana. Digamos, ¿hasta dónde el Estado, digamos, puede intervenir y hasta dónde no? Cuando lo que está en juego es, a ver, podemos obligar a alguien y decirle, a ver, usted está obligado a entregar el riñón, porque si no lo entrega, la otra persona muere. Porque un poco el razonamiento es así, usted está obligada a gestar y a llegar hasta el final de la gestación, porque la otra persona, si usted no lo hace, la otra persona muere. Bueno, en este caso, no estamos hablando de una persona por nacer, estamos hablando de una persona que nos imaginemos es adulta, nos imaginemos que tenga 25 años, o sea, nadie, y esto lo digo para salirnos de si la persona por nacer es persona, no es persona, si cuándo empieza la vida, cuándo no empieza la vida. Yo creo que no hay ninguna duda que una persona de 25 años es una persona y que, digamos, su vida es importante. Ahora, solo porque la vida de esa persona sea importante y porque esa persona va a morir si no le trasplantan un riñón, ¿puede el Estado obligar a otra persona que le entregue un riñón? Yo creo que este ejercicio es como importante para ver desde dónde estamos pensando. ¿Por qué creo que es importante? Porque la maternidad también está rodeada digamos, de muchos prejuicios de género, porque venimos de muchos años de, la función principal de la mujer es la maternidad, las mujeres están hechas para la maternidad. Entonces, de golpe, esto de que las mujeres tomen decisiones sobre su maternidad, y es algo nuevo, lo dejo como para la reflexión. Fabiana quería decir algo. Sí, doctora, eso me hace recordar lo que había dicho Aida de Carlucci, la doctora, sobre la coalición, digamos, la colisión de derechos y sobre los derechos que no son absolutos, para nada son relativos, y la autonomía de la mujer en cuanto a la elección de, digamos, si quiere o no tener al bebé.
Nos quedan unos minutos todavía. ¿Alguien quiere mencionar algo, digamos, del debe, de la agenda de lo que falta? Sí se ha mencionado el tema de la violencia, sobre todo de la violencia doméstica, que yo creo que no hay ninguna duda de que está en la agenda del debe y que todavía es mucho lo que hace falta hacer. ¿A alguien se le ocurre qué otras cosas podemos nombrar en la agenda de lo que está faltando? Doctora, yo tengo una idea que vengo debatiendo con mi madre al respecto de, bueno, siguiendo con el tema de la violencia. Y bueno, ¿Cómo? Digamos, yo tengo una propuesta, sí, no, todavía no está, o sea, no existe como tal, pero sería interesante ponerlo operativa. Hablando con mi mamá sobre el tema de violencia y entendiendo lo que es, basándome en la herencia de violencia familiar, digamos que es el aparato que nosotros, el instrumento que nosotros aquí en Tucumán, y que por cierto es bastante funcional, cuando supongamos se trata de violencia que sea íntegramente a la mujer, ¿sí? Que tiene su protocolo, cuando se tiene denuncia a la mujer, ¿sí? Lo que yo propondría, ¿sí? Cuando se anoticie, digamos, el hecho de violencia, ¿sí? Que directamente de la oficina de la mujer ya salgan policías que vayan a cubrir, no que se derive esa denuncia a una comisaría y que manden policía, que eso es una dilación de tiempo que muchas veces cuesta bastante caro. Yo propondría que desde la oficina de la mujer saldrían policías a corroborar el anoticiamiento del hecho. O policías a corroborar a ver si la mujer está diciendo la verdad o mintiendo. No, porque puede ser una situación caótica que llame a la oficina y diga, acto de violencia, cuando salga directamente ahí. Porque eso, por lo normal, se tiene que noticiar a una comisaría o a la policía que esté más cerca. En cambio, si sale ya desde el centro de la oficina de la mujer, es más directo el trámite y sería más funcional para la temática esta. Me hace un poco de ruido, ¿no? Tal vez habría que pensarlo con un poco más de detenimiento y verlo más en profundidad, pero me hace un poco de ruido de dejar facultades judiciales solo en manos de policías que la verdad tienen un déficit de capacitación tremendo y un nivel de machismo espantoso. Claro, me hace ruido, me parece que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Claro, pues yo viendo desde la óptica del optimismo y de la superación de muchas cosas, obviamente le he dejado de lado todo el tema de los déficits. Entonces yo lo veía desde el punto de vista idealista, un poco más finalista. Sí, pero yo no sé, no me hace un poco de ruido, me hace un poco de ruido. Claro, por supuesto habría que verlo con más detenimiento, ¿no? Pero en principio me hace un poco de ruido. Claro, porque si lo vemos desde el punto de vista estructural sería bastante inviable la idea. ¿Alguien se le ocurre que otra situación o que otra cosa está en el debe? ¿En el debe de la agenda? Yo les recomiendo especialmente, hemos incluido como bibliografía obligatoria, no lo tengo acá, lo tengo más allá, si no les hubiera mostrado el libro, porque es muy gracioso el libro. Hemos un capítulo de un libro que se llama Economía Feminista, de Alessandro, es el apellido de la autora. Les recomiendo especialmente que lo lean. Es muy ágil, muy ameno para leerlo y muy profundo. Ella es una economista y habla de cuestiones económicas. Habla de cuestiones económicas, habla de la brecha salarial, habla de la brecha económica, del techo de cristal, de cómo, digamos, hoy
digamos, dividiendo por edades, en qué edad están más afectados los derechos económicos de las mujeres, cómo afecta la maternidad, cómo afecta el matrimonio, y cómo es tan transversal el tema de las diferencias de remuneraciones. Entonces, por ejemplo, da ejemplos de House of Cards, de los actores principales de la pareja de House of Cards, cuánto ganaba él, cuánto ganaba ella. Es la verdad muy ameno, pero es un estudio muy serio, porque indudablemente en la columna del DEVE está el tema de las disparidades económicas. Bueno, yo creo que ya estamos en horario. Ha sido un placer haber tenido este intercambio de opiniones y bueno, que nos podamos ver, aunque sea por